Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En un episodio anterior mencioné la interpretación gramática histórica, y lo que vamos a hacer es hablar de cada aspecto, el aspecto de la gramática y luego el aspecto de la historia. La meta es recuperar el significado original del texto a la medida que sea posible. Y vamos a tomar los elementos de la gramática, empezando con una consideración del significado de las palabras. Y la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que hay flexibilidad en cuanto al significado de las palabras, y hay que evitar la falacia del sentido único de las palabras. Esta falacia es muy fácil cometer porque estamos acostumbrados a los diccionarios y los léxicos, que nos dan la denotación de las palabras. Pero lo que tenemos que entender es que los diccionarios fueron un esfuerzo de observar cómo los nativos utilizan las palabras. Estas definiciones fueron descriptivas antes de ser prescriptivas. Los que escribieron diccionarios y léxicos, ellos observaron y describieron el uso de las palabras entre los nativos. Y luego, como estos libros llegaron a ser como autoritativos, ese significado llegó a ser prescriptivo, es decir, es la palabra que debes utilizar cuando quieres decir X cosa. Describen el uso de las palabras antes de determinar cómo deben utilizarse. ¿Cuál es el significado de una palabra? ¿Cuál es su sentido? Es su uso. La relación entre la palabra, que es un símbolo, y el referente normalmente es arbitraria, es fijada por el uso. La meta de la hermenéutica es intentar descubrir con qué pensamientos el usuario asociaba cierto símbolo, es decir, cierta palabra. Cuando decimos esta palabra significa, o esta palabra significaba, queremos decir, esta palabra se asociaba en las mentes de los usuarios con tal cosa. Una manera de tratar de entender una palabra es estudiar su etimología, el origen de la palabra. Sin embargo, su uso actual es de mayor importancia que su etimología. Por ejemplo, la palabra en español, iglesia, vino de la palabra en griego, eclesia, la cual fue formada de dos palabras, ek y kaleo. Ek de, kaleo, llamar. Entonces esa palabra, eclesia, vino de las dos palabras que juntas significarían llamado de. Pero en el Nuevo Testamento, esa etimología no es tan importante. La eclesia es la asamblea. Y ahora, nuestro uso de la palabra iglesia puede significar la asamblea o muchas veces puede significar hasta el edificio en donde se reúne la asamblea. Así que su etimología no afecta su uso actual. Y por lo tanto, antes de enfatizar la etimología de una palabra, debemos asegurar que afecta su uso en el Nuevo Testamento. Y de vez en cuando sí afecta, pero muchas veces no. ¿Cómo vamos a determinar entonces el uso de una palabra? A veces el autor da una definición. En 1 de Juan 3:4, el autor, Juan, escribió, el pecado es infracción de la ley. Él nos dio su definición, cómo está usando la palabra, pecado. Esta definición es de más utilidad que un estudio de la etimología de la palabra, hamartía, que es perder el blanco. Sin embargo, en otro versículo, en Romanos 3:23, la etimología puede ser más transparente. Pablo escribió, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cayeron cortos. Y puede ser que la etimología de perder el blanco está detrás de este uso de la palabra. El contexto inmediato de la palabra revela su uso, y el contexto es determinante. Por ejemplo, en Romanos 3, Pablo usó la palabra ley en por lo menos dos sentidos, quizás tres. En el 21,
escribió: Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestada, confirmada por la ley y los profetas. El primer uso de la ley significa mandamiento, mandato. El segundo uso de la ley en la frase la ley y los profetas está refiriéndose a los libros de Moisés, la Torá, el Pentateuco. Y luego en el 27 leemos: ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y aquí el sentido es principio. ¿Por cuál principio? ¿El principio de las obras? No, el principio de la fe. Así que tenemos que ver el contexto para entender el uso. Si hay una variedad de posibilidades, el contexto manda. El contexto indica cuál de las posibilidades es el uso en esa instancia. Además, la naturaleza del tema, que es el contexto más amplio, revela el uso. Por ejemplo, en 2 de Corintios 5, 1 y 2, Pablo usa las palabras morada, tabernáculo, edificio y habitación para referirse a nuestro cuerpo. En otro contexto, morada, tabernáculo, edificio o habitación podría referirse a otra cosa, pero aquí el tema es nuestro cuerpo. También a veces el contraste revela el uso. Por ejemplo, en Romanos 8, 5 al 8, tenemos dos expresiones contrastantes, conforme a la carne y conforme al espíritu. Y estas dos expresiones ayudan a definirse mutuamente por medio del contraste. El paralelismo revela el uso también, sobre todo en la poesía hebrea, es decir, ideas que van en paralelo, utilizando diferentes palabras en paralelo para expresar una idea similar. También podemos comparar palabra con palabra. Y una concordancia, un libro o más probablemente hoy en día en línea, nos revela todas las instancias de una palabra en la Biblia. Y en cada una de estas instancias hay que aplicar los principios que acabo de mencionar para determinar su uso en cada caso. Sería un error ver, por ejemplo, 20 versículos que tienen la misma palabra y suponer que su uso es exactamente el mismo en cada versículo. En las concordancias también frecuentemente hay una lista de otras palabras en hebreo y griego que se traducen con la misma palabra en español. Por ejemplo, la concordancia Strong indica que hay 10 palabras en hebreo y 4 palabras en griego que se traducen pecado en español. Algunas de estas son diferentes formas de la misma raíz, pero otras son palabras completamente distintas. Un hecho que no es aparente si estamos leyendo simplemente la palabra pecado, pecado, pecado en cada instancia. Y en resumen, ¿qué tenemos que hacer? Podemos con cuidado pensar en la etimología de las palabras, pero muchas veces no es significativa. Más importante es ver su uso en su contexto. Podemos consultar los diccionarios y los léxicos para ver las posibilidades, los posibles sentidos de una palabra, pero más que nada tenemos que ver cómo se está usando en el contexto inmediato y en sus contextos mayores. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!